89 nos dice que cuando sea imposible el hacer uso de la servidumbre y se extienda por un plazo de 20 años, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el tiempo de imposibilidad se extienda más de 20 años, ya sea por un derrumbe, algún terremoto que haya causado un problema y se extenga por más de 20 años, la servidumbre dejará de existir. Bueno, hasta aquí sería mi participación. Buenos días, licenciado por efecto de acreditación técnico de presión. Mi nombre es Julio Barrera. Lo que me tocó investigar es la relación con terceros que tiene la servidumbre dominante. Existe la posibilidad que haya la oponibilidad de esta. Sí, efectivamente existe. ¿Por qué? Porque esta se refiere a que es un derecho real, en el cual obliga a respetar ese derecho en caso de que la servidumbre dominante, la oponibilidad, se refiere al propietario predio dominante, que pueda hacer valer el derecho de esta servidumbre. Tenemos como principal la oponibilidad frente a terceros adquirientes del predio sirviente, que esta norma que se basa en la inseparabilidad de la servidumbre de predio sirviente y en la posibilidad de registro público. Es decir, que la servidumbre está debidamente inscrita en el registro público, es oponible a terceros si ésta hubiese estado escrita, pero si no, no se pudiera. Según el artículo 559 del Código Procesal Civil Mercantil, dice que no puede ser forzosa a la hora de adquirir esta servidumbre. El artículo 671 del Código Civil nos habla que establece que la tradición es un derecho de servidumbre que efectuará por escritura pública en el que el tradiente exprese constituirlo y el adquiriente a aceptarlo. ¿Por qué decía inseparabilidad? Es que si se vende la servidumbre todavía sigue existiendo. Luego tenemos que tiene que ser de principio de buena fe. El adquiriente que compra el predio sirviente de buena fe sin conocer la existencia de la servidumbre no está obligado a esto si no está inscrita. Luego el registro público, es decir, que si está inscrita, el predio sirviente no puede alegar ignorancia de esta. ¿Por qué? Porque se hace una presentación. Luego, el registro público de la servidumbre, los pasos a seguir son que la importancia del registro es el inmueble donde se inscriben de los derechos reales, incluyendo las servidumbre, le hace oponible a tercero, es decir, le convierte en un derecho real a que pueda ser reclamado contra cualquiera, y el procedimiento del registro es mediante un acto jurídico, como lo mencionaba mi compañero anteriormente, que debe ser constituido en constitución de la servidumbre y previamente registrado en el registro público. Luego, la publicidad y certeza que se le da a esto con las publicaciones que se obtienen para que el siguiente o la siguiente persona no alegue ignorancia de esto. Hasta aquí, muchas gracias. Buenos días, Carlito de acreditación, mi nombre es Ariana Díaz Torres y yo voy a hablar sobre qué consisten las clases de servidumbres que benefician al predio dominante. Estas servidumbres se clasifican de tres formas. En primer lugar, las servidumbres positivas y negativas. En segundo lugar, las servidumbres aparentes y no aparentes. Y en tercer lugar, las legales y voluntarias. Para empezar, las servidumbres positivas son las que consisten en el derecho del dueño del predio dominante para ejercer una acción material sobre el predio sirviente. Es decir, se le permite usar una parte del terreno ajeno para beneficiarse o hacer uso y goce, pero sin que a este se le otorgue propiedad sobre el terreno. Y la servidumbre negativa, al contrario, consiste en una obligación impuesta al dueño del predio sirviente de abstenerse de realizar una acción que normalmente podría ser en su propiedad, pero perjudica al predio dominante. De esta forma se protege el interés del predio dominante, evitando así una afectación o una interferencia a su terreno.
físicas que indican una existencia de manera clara. Esto permite que cualquier persona pueda reconocer que existe una servidumbre, con solo el simple hecho de observar el terreno. Las servidumbres no aparentes, por el contrario, no muestran ningún signo visible ni ninguna señal que se pueda notar a simple vista. Por lo tanto, su existencia generalmente y mayormente debe probarse mediante un documento legal o un acuerdo formal entre las dos partes, del predio dominante y del predio sirviente. Y la servidumbre legal, como su nombre lo dice, es la que se establece por medio del mandato de ley, sin necesidad de que exista un acuerdo entre los propietarios. Es decir, no necesita ningún tipo de aprobación de los propietarios porque es un mandato de ley. Y esta se aplica en situaciones donde se busca garantizar el acceso o la funcionalidad o un buen uso del terreno en beneficio del interés público o simplemente para buscar equidad entre las propiedades. Y por último, la servidumbre voluntaria es la que se origina a partir de un acuerdo entre los propietarios del predio dominante y del predio sirviente. Esta clase de servidumbre es fruto de la voluntad de ambos y suele formalizarse mediante un contrato o estipularlo en la escritura pública, adaptándose a las necesidades específicas de quienes lo establecen. Buenos días, para efectos de acreditación, mi nombre es Kevin Francisco Ponce Rodríguez y yo voy a continuar hablando del tema de mi compañera acerca de las clases de servidumbre que pueden beneficiar al predio dominante. Yo les voy a dar ejemplos prácticos de cada una de ellas. En cuanto a las servidumbres positivas, podemos pensar en tres. Una puede ser el derecho de paso, que quiere decir que el dueño del predio dominante puede transitar sobre el predio vecino, del predio sirviente, ya que, como mi compañero lo explicó, pues consiste en que el predio dominante puede hacer una acción ante el predio sirviente. También está la servidumbre de acueducto. Esto permite transportar o trasladar aguas de una fuente que necesita el predio dominante. Es decir, si está en el predio sirviente o predio vecino, este puede ser un ejemplo de servidumbre de acueducto. También está la servidumbre de pasto abrevadero. Esto es cuando se necesitan llevar a los animales al pasto, es decir, al alimento, o a beber agua, ¿verdad?, al predio vecino. Este también puede entrar como una servidumbre positiva. En cuanto a las servidumbres negativas, que eran como prohibiciones o limitaciones que tiene el predio sirviente con el predio dominante, puede entrar en la prohibición de construir a una altura ya no prudente. Esto puede llevar a quitarle la luz o la privacidad al predio dominante. También la limitación del uso de productos o actividades. Por ejemplo, puede ser que en los predios vecinos se construyan fábricas donde generen humo, contaminación o exceso de ruido, y esto daña al predio dominante. En cuanto a las servidumbres aparentes y no aparentes, en las servidumbres aparentes podemos mencionar también el derecho de paso, pero bien señalizado, es decir, caminos o senderos que estén específicamente señalizados. También tuberías que sean notables, por eso son aparentes, porque tienen que notarse y puedan verse de manera clara. También en cuanto a las no aparentes, pueden ser prohibiciones, por ejemplo, la prohibición a construir a una altura, pero también la limitación de usar maquinaria en el predio dominante, obviamente, porque esto va a afectar el terreno. Y también lo siguiente serían las servidumbres legales y voluntarias. Las servidumbres legales están enmarcadas a la ley y entre algunas de ellas son cuando en un terreno o en un predio no hay una salida a la vía pública. El Estado, a través de la ley, a través del ente regulador, viene y puede generar un camino por el derecho a la libre circulación. También existe cuando no se ha establecido una tubería, ¿verdad?, y necesita pasar por el terreno, pues se tiene que generar. Y la última sería la servidumbre voluntaria,
que ese es cuando hay un acuerdo entre las partes, en el que el predio sirviente y el predio dominante se ponen de acuerdo, y esto pues puede generar como un pozo o un camino que beneficia a ambas partes. Las bases legales son el artículo 840, el artículo 849 y el artículo 881. Bueno, pues tengan buenos días, licenciado Salazar. Para efectos de acreditación, mi nombre es Lenin Ochoa Rosales Bonilla, que el día de hoy le hablaré un poco sobre los ejemplos de servidumbres dominantes. Luego de haber escuchado por parte de mis compañeros un concepto que la servidumbre dominante es un derecho real que se impone sobre un predio sirviente en beneficio a otro llamado predio dominante. El día de hoy yo le traigo dos ejemplos, que uno de ellos es la servidumbre de paso, que lo pongo en una situación. Una finca, que en este caso es el predio dominante, está ubicado en medio del campo y no tiene en realidad una salida hacia la servidumbre. O sea, no tiene un camino directo para poder salir hacia la calle. Y en este caso se ocupa o se le concede una servidumbre de paso sobre el terreno vecino, que se le puede llamar predio sirviente, lo que permite que las personas, ya sea vehículos o a través de animales, crucen a través del terreno sirviente hacia una servidumbre. Y el segundo ejemplo es sobre la servidumbre de acueducto, que es una propiedad, igualmente un predio dominante, necesita agua que proviene en realidad de un predio sirviente. En este caso igual se hace todo el proceso en el cual se establece la servidumbre dominante para poder obtener agua del predio sirviente. Y como tercer ejemplo tenemos que de igual forma el predio dominante no tiene acceso a electricidad, y para poder establecerla se tiene que poner postes o hacer la servidumbre para poder obtener postes para poder llegar a que la electricidad llegue al predio dominante. Se tiene que hacer la utilización del predio sirviente para poder establecer la servidumbre dominante y poder hacer llegar la electricidad al predio dominante. Y pues hasta aquí llega mi explicación. Muchas gracias.